La entrevista para este día es relacionada porque en las últimas semanas fue eco de protesta, la UNAPRE salió, era tendencia en las redes sociales, UNAPRE, Ministerio de Educación, paguen bonos recreacional, deudas pendientes, se volvieron tendencia en Venezuela debido a las últimas protestas que se presentaron en el sector educativo, universitario, en salud también se unió incluso a varias protestas donde piden eliminar el instructivo de la UNAPRE, donde hacen saber incluso en estas protestas, concentraciones que se llevaron a cabo, que revisen bien el tema del contrato colectivo, que sienten que está bastante vulnerado, ¿no? Esto fue lo que pudimos nosotros recoger a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Hay algunas acciones incluso que luego de estos llamados que hacían al gobierno, pues finalmente el gobierno nacional pues pudo cancelar el bono recreacional, el bono vacacional completo, y hay como una tensa calma, ¿no? Es lo que yo he podido como ver. Porque a pesar de que pagaron el bono vacacional y el bono recreacional, aún siguen incluso exigiendo que se elimine este instructivo de la UNAPRE. Vamos a conversar sobre este tema con Gustavo Martínez. Gustavo Martínez es dirigente y militante de Marea Socialista, quienes también han estado dándole seguimiento estas últimas semanas, han estado analizando incluso este tema del instructivo de la UNAPRE, las mismas movilizaciones, porque ha sido incluso un tema, Gustavo, buenos días, el poder incluso que la misma gente, que haya incluso conflicto, o no sé si fue mi percepción, entre la misma gente, dirigentes oficialistas que decían, miren, hay gente que sí hay que hacerlo, que sí hay que revisarlo, y otros que justificaban incluso el tema de la misma situación, bloqueos internacionales que han perjudicado el financiamiento, los recursos para el país. Gustavo, bienvenido a este espacio, aunque usted no lo vea, muchísimas gracias por haber venido. Hola, Frank, buenas gracias. Sí, Gustavo, arrancamos. Quizás cómo han hecho ustedes este seguimiento a estas concentraciones y este instructivo de la UNAPRE. La gente que no conocía el instructivo de la UNAPRE lo conoció recientemente con toda esta situación. ¿Cómo lo han visto ustedes? ¿Cuál ha sido la evaluación precisamente de toda esta situación de marchas, de concentraciones que se ha dado, pero además una respuesta que el gobierno ha realizado? No tanto el gobierno como tal, a veces cuando decimos quizás que esperamos una respuesta por parte del presidente, pero sí de algunos representantes del gobierno o como diputados incluso. Sí, bueno, los trabajadores y trabajadoras quizás no conocían el instructivo de la UNAPRE como tal, pero la clase trabajadora venezolana conoce la política laboral y económica del gobierno. O sea, que a partir de ahí. Exacto. Porque el instructivo de UNAPRE no cae del cielo, no es una cosa abstraída por allá que no tiene nada que ver incluso con la política central del gobierno y de sus pares los empresarios. Eso es muy importante resaltarlo. Porque, por ejemplo, en el año 2018 el gobierno emitió un memorándum como el memorándum 2792, que sí, que fue quien le dio forma y lo puso a circular y todo, pero, por ejemplo, el otro sector de la patronal, el privado, se apoderó del memorándum 2792. Y el instructivo de la UNAPRE viene a ser como un alcance todavía superior y muy nefasto desde el punto de vista de los intereses de los trabajadores, ¿no? Entonces, puede ser que los trabajadores no conocían, e incluso el memorándum 2792 en general, la verdad es que en el mundo de los trabajadores es bastante desconocido. Claro. Y también el instructivo UNAPRE, ¿no? Hasta que, bueno, se les reveló y lo que ha sucedido con las movilizaciones, protestas en las calles es también como la gota que ha saturado todo, ¿no? Exacto. Que ha derramado el vaso. Porque estamos, desde hace años, bueno, la clase trabajadora venimos padeciendo todas las consecuencias de la aplicación o instrumentación de toda una política que para nosotros desde Marea Socialista la caracterizamos como antiobrera, antipopular, y que son todas estas consecuencias de tener salario de miseria, sin prestaciones. También hay que involucrarle ahí todo lo que ha sido la política represiva, porque por ejemplo las cárceles venezolanas están cundidas de dirigentes sindicales y trabajadores por luchar, claro, y que da marco a toda una política. Y ahí es donde se enmarca y se encuentra el instructivo de la UNAPRE, ¿no? Y que la respuesta ha sido muy positiva de parte de los trabajadores, que hay que resaltar algo porque se le ha hecho mucho énfasis como que solamente fuesen los trabajadores del magisterio los que han estado en la calle. No es así. Han estado trabajadores del magisterio, trabajadores universitarios en general, que incluye
docentes, que incluye personal administrativo, que incluye personal obrero, pero además, por ejemplo, los trabajadores de Supra, y que además ha sido una respuesta a nivel nacional, o sea, a nivel nacional. Ahora, con respecto a que tú decías algo con relación a los dirigentes sindicales de la llamada Central Socialista Bolivariana de Trabajadores. Que al final fue los que hicieron, recuerdo que fue el anuncio que se hizo a través de Venezolana de Televisión, que estaban reunidos, hicieron como una especie de mesa técnica, y es cuando ofrecen incluso que dicen que se iban a cancelar este... Claro, pero hay que entenderlo, porque realmente es una maniobra del gobierno y de la burocracia sindical, porque no es una reconsideración del gobierno nacional, no continuar pagando de manera fraccionada el bono recreacional y el bono vacacional, como tú efectivamente lo dijiste. Porque el gobierno lo que hace es una maniobra como para intentar endilgarle a los burócratas de la Central Socialista Bolivariana de Trabajadores, que nada más hace unos días atrás decían que que había que defender la política del gobierno, que había que entender el tema del bloqueo, que la clase trabajadora tenía que hacer sacrificio y verbos de este tipo, ¿no? No, es la movilización en la calle la que hace que el gobierno recule. Eso es muy importante, es una lectura que no solamente, que debemos tener al orgánico de la clase trabajadora, para saber porque tiene que ver con el tema de los métodos de lucha, o sea, qué continuar a partir de ahora, porque si bien el gobierno reculó, no en la política en sí, porque hay que entender que ya dije en qué estaba enmarcado el instructivo ONAPRE, ¿no? Es decir, la política en sí aún no ha sido derrotada, entre otras cosas porque lo que se sigue exigiendo, hoy por cierto va a haber una concentración aquí frente al Ministerio de Educación y que luego va a marchar hacia la sede del instructivo ONAPRE. La exigencia central es que se derogue el instructivo ONAPRE, ¿no? Esa es la exigencia central, y el instructivo ONAPRE sigue vivito y coleando, está ahí. Entonces, aunque reculó, fue una consecuencia a razón de las movilizaciones que hubo, no solamente en Caracas, sino a nivel nacional, Barquisimeto, Zulia, en muchos estados, ¿no? ¿Y qué es la enseñanza que debemos tener nosotros los trabajadores? ¿Cómo? Movilizados, y hay que avanzar en mayores niveles de organización, porque ya dije, hay que lograr la derogación del instructivo ONAPRE, pero también hay que pensarse un plan de lucha a nivel nacional que apunte a confrontar el grueso de la política económica y laboral del gobierno nacional. Claro, Gustavo, porque yo me di cuenta de eso, habían como grupos, sectores sindicales que cada quien hacía como su marcha o su protesta o su concentración, pero a veces costaba como incluso hacer esta unificación entre ellos mismos. Hay que ponerse como de acuerdo. Mira, Marea Socialista es parte de un espacio que se llama Espacio Sindical Unitario. Este Espacio Sindical Unitario agrupa a una serie de organizaciones sindicales, corrientes políticas que hacen vida en el seno de la clase trabajadora, ¿verdad? Y que incluso recientemente, el 30 de julio, hizo un encuentro nacional de trabajadores en la Universidad Central de Venezuela. ¿Ve? Y ahí hubo unos acuerdos centrales. Entre los acuerdos centrales que hubo era continuar a fondo la lucha contra el instructivo ONAPRE, porque desde ese espacio hemos considerado que hace falta avanzar en más articulación de todas las luchas, como efectivamente tú lo has dicho. O sea, hay sectores, porque también tiene que ver con la dinámica y la realidad del movimiento sindical venezolano. Exacto. Nosotros, por ejemplo, apostamos por la total independencia política y la autonomía de lucha y de clase de todo movimiento que tenga que ver con los trabajadores, entre ellos, por supuesto, el movimiento sindical, ¿no? Que, de alguna forma, Fran, viene a reflejar también la crisis que tenemos nosotros como clase, porque como nosotros hemos dicho, o sea, desde qué ángulo se explica la crisis y la situación que estamos viviendo las trabajadoras y los trabajadores en Venezuela. Se explica por el papel del gobierno. Ya te dije más o menos algunos elementos de la caracterización que nosotros tenemos del gobierno. Es un gobierno antiobrero, antipopular, y muy patronal, o sea, porque además le ha dado forma a un régimen, porque, bueno, aquí yo soy uno de los que tengo una discusión con muchos factores de izquierda y sindicales aquí en este país que tienden a homologar como que gobierno y régimen es lo mismo, y no es lo mismo. El régimen que tenemos en Venezuela lo ha diseñado y le ha dado forma al gobierno, pero que es muy beneficioso para el sector patronal en general, incluyendo el sector privado. Por ejemplo, nada más hay que ver el grueso de la política económica del gobierno, quiénes son los primeros que salen a aplaudirle, Fede Cámara, Consecomercio, todos esos, ¿no? Entonces, se explica la crisis que tenemos desde ahí, desde el papel del gobierno, desde el papel de los empresarios, pero también se explica desde cómo está el movimiento sindical y el movimiento obrero en general. Muy disgregado, dividido, disperso, y eso es ganancia para los patronos. Entonces, desde el espacio sindical unitario hemos avanzado por la posibilidad de
en torno a un plan de lucha común articular, o sea, que todas las luchas se encuentren, se organicen, hacer la mayor unidad de acción posible a nivel nacional, por ejemplo, en el caso del Instructivo NAPRE, que los trabajadores desde abajo están dando señales. O sea, los trabajadores desde abajo fueron a las calles y dijeron, deroguen el Instructivo NAPRE, deroguen el Instructivo NAPRE, y que apostamos ahora, porque el gobierno reculó con la medida concreta de pagar el bono vacacional y recreacional, pues que las movilizaciones no bajen, sino todo el contrario, que sigan cualificándose y avanzar, pues.